¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. El día de hoy, no saben lo interesante que estaba haciendo la antesala, la pre-charla. Yo estaba ahí casi sacando mi cuaderno, así anotando, porque tengo un invitado muy especial, Joaquín Loaiza Balda. ¿Cómo estás, querido Joaquín? ¿Qué dices? Muy bien, felizmente bien, y veo que tú también estás muy bien. Gracias por la invitación. No hay por qué, querido Joaquín. A ti las gracias. Más bien, siempre inicio todas las entrevistas agradeciendo porque tu tiempo es muy valioso, como el de todos los invitados. Y saber que esta va a ser una charla casi muy amena, nada formal, y darte ese tiempito y sabrita para venir. Muchas gracias. No, yo soy el agradecido, Gabriel. Perfecto. Es sin duda, como les decía, yo ya quiero empezar súper feliz porque Joaquín es prácticamente un erudito del conocimiento. Ya con lo que me decía yo me quedaba totalmente atónito. Y como es la oportunidad de cada entrevistado, cada invitado, es muy importante que si yo vaya a definirte, sepa cada cosa que hiciste. Pero hay alguien que sabe mucho más de cada cosa que hiciste y eres tú mismo. Así que te dejo la primera pregunta. ¿Quién es Joaquín Loaiza Balda? Defínete a ti mismo, querido Joaquín. Joaquín Loaiza Balda es un chuquisaqueño, nacido en la ciudad de Camiri, Santa Cruz de la Sierra. Toda mi vida he estado en Sucre. Algunos años de mi primera infancia los he pasado obviamente en Camiri, en Villazón, en el Beni, en Riberalta. Y luego desde los 5 años de edad aquí, sin moverme, salvo para los viajes que tuvieron que darse. Me he formado aquí en la ciudad de Sucre, en la Escuela Siles, en el Colegio Nacional Bernardo Monteagudo y en la Facultad de Derecho de San Francisco Javier. No he estado vinculado ni a la judicatura ni al foro, pero sí el derecho me ha servido de mucho. Y la vinculación que he tenido en la actividad laboral, que ha sido los archivos, las bibliotecas y la historia, porque he trabajado muchos años en el Centro Documental Histórico de la Universidad, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, prácticamente en los dos lugares. Ahora ya no ejerzo, ya no tengo actividad laboral, estoy jubilado. Y en ese lapso he escrito, investigado, he leído, me he formado, he publicado lo que he escrito, ya sea de manera independiente, en revistas, en periódicos, en libros. He sido coautor de algunos, etc. Y bueno, esa ha sido mi realización. Pero paralelamente también he estado vinculado en la actividad política desde mis 17 años, cuando formé parte del MIR clandestino. Formo parte desde ya de la generación que en los años 70 y 80 luchó por la recuperación de la democracia y la construcción democrática de nuestro país. Yo lo hice a través del MIR en la época clandestina, después hasta el 84 en el MIR de la democracia, si vale decirlo, y luego en el momento de la decisión del MIR me fui al MIR Masas. Luego se formó el Eje de Convergencia Patriótica hasta el año 93 que dejé la política definitivamente. y bueno, por lo mismo he sido también activista en el seno de la universidad por la recuperación de la autonomía universitaria. He estado en estas jornadas de lucha en los fines de los años 70, principios de los 80, he llegado a ser secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local en esos años. Y bueno, en el curso de todas esas actividades me vinculó también con el arte, principalmente con la música. Desde muy niño, a los 12 años, tuve la suerte de conocer a Mauro Núñez Cáceres y ser su alumno de quena. Y a partir de entonces comienza toda una historia que tiene que ver con la participación en el conjunto de don Mauro Núñez, aunque él ya no estaba vivo, sino en lo que quedó del conjunto Mauro Núñez. Y luego con mi hermano Javier, una serie de proyectos musicales que hicimos en los años 70, junto con otros amigos, Javier Civera, Víctor Hugo Cornejo, Fofó, bueno, y otros músicos también. Luego el trío Loaiza Montero Loaiza,
con la recuperación de las partituras de la música de José Labadens Inchausti. Esto ya al finalizar la década de los 80, principios de los 90. Luego un proyecto muy bonito que fue el conjunto La Bohemia Folk Rock, en la que hicimos algunos experimentos que en esa época fueron muy interesantes, y concluir con el trío Antología Mestiza de Charcas, y ahora un proyecto de Quena Sola, que estoy trabajando ya varios repertorios y para hacer lo mismo pero de otra manera, ¿no? Y bueno, también he dedicado buenos años de mi vida al teatro, exactamente entre el año 1975 al año 1982, en dos elencos, uno dirigido por Freddy Rojas y otro dirigido por Carlos Monroy, que ha fallecido hace poquitos días atrás. Eran talleres de teatro inspirados en el trabajo de Stanislavski, Grotowski. Es decir, que hacíamos todo. Es un teatro que implica la preparación actoral, la confección de vestuario, la realización de escenarios, de escenografía y todo aquello, ¿no? Entonces, eso sería en resumen mi vida, indicando al finalizar que estoy casado con Guadalupe Amosquíbar Peñaranda, ya es socióloga. Tengo dos hijas ya profesionales, Eva, que vive en Colombia, y Julia, que vive en la Argentina, en Buenos Aires. Así que, como verás, soy un hombre realizado, vivo feliz de la vida, la aprovecho, y toda esa conjunción de experiencias que tengo de la vida las estoy juntando ahora para elaborar un nuevo capítulo de mi existencia. Realmente se nota que has dedicado tu vida a los conocimientos, a la escritura, querido Joaquín. Qué manera más interesante de estructurar esta historia, esta primera presentación. Te digo, la tienes clara tal cual como pasó, y es algo muy sorprendente porque sigues y continúas como seguramente piensas, y también lo hago yo, que la vida continúa cada día y cada día aprendemos más y más. Somos constantes estudiantes, nunca dejamos de aprender. Y sin duda, con lo que me gustaría empezar después de tal presentación es la parte del aprendizaje. Tú decías, realmente has visto muchas áreas de la vida, muchas facetas, ¿no? Todos tenemos distintas facetas, pero tú tuviste de todo. El teatro, incluso vi que hiciste cine en algún punto, ¿no? Ahí está el cine, es decir, la quena. O sea, no sabemos realmente cómo definirte, te conocen de varias partes, y esa es la esencia tuya, el seguir aprendiendo. ¿Qué te caracterizó? ¿Cuándo empezaste a esta noción de querer aprenderlo todo? ¿O desde niño eras ya intranquilo aprendiendo todo lo que podías? ¿Tuviste alguna inspiración de tus padres o cómo fue? Bueno, yo la verdad es que si de algo me felicito es de tener una buena memoria, o una memoria antigua muy profunda, digamos. Tengo pasajes de mi vida, primero medio aislados, pero muy claros también desde que tengo 2, 3 años. Tengo así momentos muy claros de mi existencia, ¿no? Recuerdos de mi vida en los cuarteles, por ejemplo. Mi padre era militar, sobre todo vinculados a la banda de música. Había un director que era el capitán Michel, un gran compositor también, sucrense. Y claro, para un niño que le gusta la música, creo que encontrarse con toda una banda era interesante. O en la finca de mis abuelos maternos, en Poco, ¿no? Que está en las riberas del río Pilcomayo, ver esa fiesta de los tantamorenos con los sicuris, ver los morenos, los diablos, todos los animales totémicos bailando junto con las camaretas y los sicuris. Es algo que recuerdo también con plena lucidez. Luego los recuerdos se van haciendo mucho más claros. Y bueno, la verdad es que creo entender que fui una persona más de preguntas que de respuestas, ¿no? Desde niño, porque yo estaba en la escuela Adolfo Siles y fui el último en aprender a leer en mi curso, porque me hacía problemas con, por ejemplo, K, C, Si, Ko, Ku. ¿Por qué? ¿No? Y había además con Q el que, ki,
¿no? Claro. O sa, se, si, so, su y ka, se, si, ko, ku, digamos, ¿no? Entonces, seguramente se dieron cuenta de esto las profesoras y la directora, que era una señora que vivía aquí en esta calle, la señora Bajer de Achá, Consuelo Bajer de Achá. Ella me llevó una vez a una mesa y me dijo, pero si tú ya sabes leer, ¿por qué no lees? Me dijo. Entonces yo le expliqué esto y me dice, mató de risa. Me dijo, yo tampoco sé por qué es tan complicado esto de K, que si hizo su, o el uso de la Z, de la C, etcétera, ¿no? Entonces aprendí a leer y no ha parado después. Y bueno, siempre he tenido curiosidad por este tipo de cosas, por preguntarme. Y a veces no tenía las respuestas, ¿no? De los profesores. Una vez, cuando aprendíamos a multiplicar, yo le dije, es una suma, pero de cantidades más grandes, ¿no? Yeah. Y me dijo, no digas nada de eso, vas a confundir a tus compañeros, ¿no? Entonces, había ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre tuve más curiosidad que respuestas, ¿no? Me acuerdo, había las cajitas de fósforos que tenían unas alegorías, ¿no? Que eran con Auki, con Moreno, con diablos. Entonces no podía ver y era realmente fascinante porque me imaginaba la música, ¿no? Esa era mi curiosidad. Hasta que un día descubrí que habían cañahuecas en algún lugar, ¿no? Que era el guereo, y robándole el cuchillo de cocina iba y cortaba y me hacía unas quenas de lo más ordinarias o básicas, pero sonaban, ¿no? Entonces, así uno va buscando, creo, su destino y uno va encontrando cosas, los libros del papá. Me acuerdo un atlas argentino que, bueno, me pasaba ojeando, viendo los mapas de América, de Europa, de Asia y la información. Encontré también una historia de Bolivia escrita por Alcides Arguedas, y fue uno de los primeros libros serios que leí en mi vida, con una fascinación única, porque uno, cuando empieza a darse cuenta de las cosas a través de la lectura, uno se siente muy feliz y sabe que ese puede ser un camino que le abre puertas a la vida, ¿no? Y luego los libros de la colección Villiquen, libros no siempre infantiles, a veces un poco más serios. Y bueno, y así uno va descubriendo las cosas. Uno descubrió el teatro también por casualidad. Descubrí amistades tan lindas como de la amistad de don Mauro Núñez. Yo tenía entonces 12 años, él era una persona mayor de 60 y conversábamos, y es algo muy bello. O también como encontrarse en la Facultad de Derecho con la biblioteca de don Guillermo Francovich, saber que están ahí los libros tan importantes para la historia universal, para el conocimiento universal, y que solamente hacía falta ir a la biblioteca y pedirlos, ¿no? Entonces, así uno se va formando, avanzando, y ahora encuentra en PDF libros, partituras, y uno va descubriendo más. Y como tú decías hace un momento, todos los días uno aprende y descubre, ¿no? Lo mismo pasó con la informática, ¿no? Que uno veía solamente las películas, o en la misma universidad veía la mini IBM, que era una máquina más grande que este cuarto en el que estamos, ¿no? Y luego aparecieron las PCs, y aparecieron los discos compactos, y aparecieron los softwares para bibliotecas, para archivos, los softwares musicales como el Finale, por ejemplo, que son de tanta utilidad, y la telemática y todo aquello. Entonces uno se va formando así. Y cierto, tú dices, ¿dónde empezó uno? Se pone a pensar, y uno empezó generalmente en la casa, en la familia, en el entorno, en lo que uno encuentra en la vida, en la calle. En mi caso también, en el teatro, en el MIR, el MIR estaba estructurado en células para donde estudiábamos, leíamos, analizábamos la realidad concreta de entonces, nos planteábamos acciones.
nos pasaban cosas. En el teatro analizábamos los personajes, autores. Entonces uno aprende y sigo aprendiendo. Felizmente ahora a través de la telemática podemos encontrar libros e información en general, ¿no? El ciberespacio es como la calle. Uno puede ir a un XXX o puede ir en busca de los PDFs, ¿no? Depende, es decir, uno de su formación también, ¿no? Es decir, uno encuentra basura en el ciberespacio, pero encuentra conocimiento y uno realmente, o sea, uno va notando que cada vez los límites son más lejanos y uno, en la medida que va absorbiendo información, va encontrando también la posibilidad de hacerse más preguntas y quizá menos respuestas. Y aunque no es desalentador, pero uno dice o repite lo que alguien alguna vez dijo: caramba, qué felices son los ignorantes, ¿no? que viven felices. Y porque uno cuando tiene una pizca de conocimiento empieza a ver también la miseria que nos rodea, ¿no? Los desaciertos, los abusos, y dice, bueno, qué pena que me doy cuenta que esto esté pasando y no pueda hacer nada, ¿no? A veces lo que pasa, pero prefiero, como te dije en un principio, vivir feliz. Y bueno, no le debo nada a nadie, ni nadie me debe a mí absolutamente nada. Vivo feliz. No sé si esto es ser, ¿cómo se dice?, ser egoísta, pero a ratos uno dice, tenían razón los anarcoindividualistas que decían, bueno, vivamos con sencillez, con humildad, con conocimiento, sin hacer daño a nadie. Y bueno, tal vez es el principio de una nueva forma de vivir en sociedad, ¿no? Bien, qué interesante. Ese análisis lleva muchísimo tiempo y se nota que eres una persona súper realizada, porque me diste varios aspectos de los cuales hablar y obviamente ya veo que sí, el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de tanto, y voy a aprovechar en esta hora de hablar de lo más importante, lo que más detalla. Tu vida ha sido dedicada a los libros, a la historia, al conocimiento sobre todo, porque el arte conduce conocimiento. Y lo que escuchaba de tus palabras era que todo el tiempo somos como esponjas. Entonces agarramos y agarramos y agarramos. Tuviste toda esa etapa, gran parte de esa etapa, desde los papeles, el conocimiento en el papel. Y ahora estamos en una época donde el internet lo es todo, donde absolutamente todo se sube. ¿Tú ves y tú crees que haya una diferencia sustancial en cuanto a contenido? Es decir, tal vez los libros siguen siendo mejor como libros físicos, ese papel antiguo que hasta tiene olor cuando uno lo abre, o tal vez se prefiere mejor el internet. ¿Tú qué opinas en este tema? Y al final, ¿cómo te introdujiste desde un inicio igual al mundo de la escritura, el conocimiento, de la investigación, de la historia? Bueno, sobre lo primero que tú me dices, este es un tema de razonamiento, de discusión, de análisis en lo que podrías llamar la comunidad bibliotecológica, la comunidad archivística o la sociedad de la información, si se quiere, ¿no? El conocimiento, la información, o al revés, la información y el conocimiento son lo mismo, así estén en un soporte material pétreo, digamos, como puede ser unos jeroglíficos, porque es información. Claro. Cuando uno encuentra en una cueva unos petroglifos o unas pinturas rupestres, ahí se contiene información. En algunos casos se puede descifrar, en otros dan lugar a congresos, a una serie de reuniones incluso, ¿no?, de discusiones. Pero esa misma información, obviamente más evolucionada en el curso de la historia de la humanidad, vamos a encontrarla luego en tablillas de cerámica, ¿no? Luego la vamos a encontrar en pergaminos de cuero o en papiro, que son más bien vegetales, y luego en el papel. Pero en el papel primero vamos a encontrar en los rollos de manera caligráfica,
¿no? Y luego vamos a encontrar en forma de libros ya impreso. Y ese es el reino que hemos conocido, digamos, últimamente, un lapso más prolongado entre el siglo XV, XVI, hasta la segunda mitad del siglo XX, que se produce la revolución informática y telemática. Y bueno, aparece un nuevo soporte, que es el soporte del Internet digital, claro, ¿no? Pero la información es la misma. Obviamente, en contextos diferentes, ¿no? Obviamente. Pero es increíble, podemos encontrar ahora pinturas rupestres a las que no tendríamos acceso de otra manera si no es por la telemática, ¿no? A través del Internet. Es imposible que hubiéramos, que antes, por ejemplo, sabíamos que existían las pinturas rupestres de Atapuerca en España, pero no sé, tendríamos que ir a la enciclopedia Espasa-Calpe para buscarla, digamos, en la Facultad de Derecho, pero ¿qué hacíamos cuando estábamos en otro lugar, etcétera? Ahora se nos ocurre algo, decir, bueno, a ver, ¿cómo serán las pinturas rupestres de Atapuerca? Uno entra, escribe Atapuerca y aparece, y vemos ahí en detalle, con comentarios, con estudios, es decir, es una belleza, ¿no? Es decir, realmente la informática está desarrollando el conocimiento humano de una manera espectacularmente grande, pero también está banalizando y vulgarizando la sociedad humana también en esa misma dimensión. Es decir, uno encuentra también que el Internet es el vehículo que lleva a efecto la estupidez. Si uno encuentra realmente cada comentario, cada postcard, en fin, de cosas realmente tontas, ¿no? Es decir, también es un refugio para la estupidez humana, como lo decía Humberto Eco, ¿no? Es así. Bueno, como es todo en la vida, ¿no? Si en la calle también es lo mismo, uno puede ir por la calle a un lugar nada adecuado ni aconsejable para la sociedad humana, o puede ir por una calle, doblar una esquina e ir a una biblioteca, en fin, depende. Sí. Depende de la formación de cada uno, de los valores que tenga, de los objetivos que persiga. Depende de todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llegué al mundo de los archivos? Yo, la verdad es que yo empecé a estudiar Derecho con poca convicción. Oh, ¿sí? Quería más algo como filosofía, letras, pero no existía en nuestra universidad, y hasta ahora no existe, esa posibilidad de formación. Entonces, finalmente decidí por Derecho y no me arrepiento, porque el Derecho es una ciencia que estudia todas las relaciones posibles del ser humano. Sus relaciones comerciales, sus relaciones civiles, sus relaciones con la naturaleza, con la minería, con la administración pública, con las finanzas. Es decir, hay derecho tributario, derecho financiero, derecho administrativo. Es decir, todas las relaciones posibles del ser humano están reglamentadas, y eso estudia el Derecho. Y sobre algunas de estas disciplinas existe un nivel filosófico también, ¿no? Entonces hay una filosofía jurídica, está la criminología, está la penología, en fin, es algo interesante, ¿no? Entonces, claro, uno se va dando cuenta que hay una ciencia jurídica y hay una práctica jurídica, ¿no? Entonces, yo en un momento dado, recuerdo bien, el año 80, tuve una detención en la época de García Meza, y al salir para, bueno, disimular, y también para hacerle caso a mi mamá, que andaba muy preocupada, entré a trabajar en una notaría muy famosa, y así estuve, porque la universidad se cerró un año. Entonces estuve ahí escribiendo, ¿no?, estos escritos notariales y tal cosa. Y en esa época habían los jueces de mínima cuantía, entonces me pidió al notario que le apoyara al juez de mínima cuantía. Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue a un desalojo. Pero era un desalojo de un cuarto miserable, de una familia terrible. Realmente sí. Es decir, yo dije, no, yo no he nacido para la técnica jurídica. Sí, hay una filosofía jurídica que es hermosa, pero esto no. Entonces ahí empecé
Bueno, continué estudiando, egresé y tal, pero al final no estaba, supe que no estaba para eso. Pero sí me gustaba la filosofía, me gustaba la historia. A pesar de eso, pretendí entrar a la Corte Superior, hacer las prácticas para graduarme, etcétera, pero hubieron dificultades, que no les voy a decir cuáles. Pero en esto me llamó el doctor Vilar, Gastón Vilar Caso, que era el presidente de su Sociedad Universitaria y el rector de la universidad, don Jorge Zamora, y me plantearon que les apoyara en la realización del plan maestro de esta entidad, de su Sociedad Universitaria. Que iban a estar otros consultores que sí estuvieron, que les interesaba, como yo había sido dirigente de la universidad, entonces conocía todo esto que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, la extensión cultural, ese tipo de cosas, la infraestructura. Entonces, ahí estuve un año más o menos. Y en ese interín, al hacer una serie de actividades, recorrimos una serie de centros de investigación, etc. Y llegué al Centro Documental Histórico. Y ahí, bueno, realmente me dije, aquí tengo que estar. Entonces, cuando acabó todo eso, yo le pregunté al doctor Zamora si podía estar y él me dijo, bueno, si tú quieres. Y yo estuve ahí. Desde entonces estuve vinculado con esto de la archivística, de las bibliotecas, de la investigación histórica. Ahí trabajé con una gran profesional, una mujer de gran dimensión intelectual, la doctora María del Carmen Rúa de Tirado, una gran profesional. Estuve entre el año 86 al año 1999, mucho tiempo. Wow. ¿No? Primero como funcionario, luego fui director de ese centro. Y luego me invitaron a formar parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en el Archivo Nacional como subdirector, y ahí estuve entre el año 2000 al 2013 como subdirector y luego como director el año 2014. Hasta que, bueno, me fui de la BNB y, bueno, ahí trabajé también primero con el doctor Hugo Pope, Trambasaguas, una gran persona, y luego con dos mujeres también muy interesantes, muy cultas, muy profesionales, como fue Marcela Inch Calvimonte y luego Ana María Lema. Así que mi vida ha estado rodeada de mujeres profesionales. Yo muy feliz de ello porque diré que soy un enamorado de la autonomía universitaria desde que leí el programa de la Federación Universitaria Boliviana del año 1928, donde plantean en realidad la agenda de todo el siglo XX de Bolivia, ¿no? Está la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la liberación de la mujer. Está, bueno, varios puntos que han configurado la historia del siglo XX desde el movimiento universitario. Entonces eso es algo importante, ¿no? Ojalá algún momento exista un movimiento universitario en Bolivia que plantee la agenda del siglo XXI con realizaciones científicas, tecnológicas, del conocimiento, de la economía, pero creíbles, sostenibles y que impulsen a toda la sociedad a una transformación profunda, ¿no? Entonces ahí, en uno de los puntos, está esto de la liberación de la mujer, del apoyo al feminismo integral, lo dice textualmente. Entonces, fue un honor trabajar con tres mujeres que son el resultado de ese programa universitario, ¿no? Qué sorprendente, o sea, es una historia dedicada al archivo, dedicada a la historia y al conocimiento, y lo que me hace pensar es sin duda que eso te ha llevado a hacer otras ramificaciones, lo que decíamos. Me encantaría hablar de la parte como quenista, de la quena. ¿Te parece si después de esta pausa hablamos de eso? Claro, con todo gusto. Listo, enseguida volvemos, señores, experiencias con Gaucho Orria.
encontrar esta y muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría. Hoy hablando con Joaquín Loaiza Balda. Qué interesante, querido Joaquín. Tu vida dedicada al conocimiento, a la historia, entrepapelado, literalmente. Y creo que te ha dirigido eso, a lo que decíamos antes de la pausa, al mundo del arte. El arte en todas sus expresiones, pero te especializaste y te fuiste específicamente a la quena. También fuiste por el teatro y todo, como decíamos, pero muchas personas te han conocido muchísimo por el tema de la quena. Has dado siempre presentaciones, participado de festivales, pero todo tuvo un inicio, como lo que estamos hablando ahora. Ese inicio, tal vez muy movido por la época estudiantil o desde antes ya te metías a la música, pero en específico a la quena, cuando cortabas esas cañahuecas. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dirías que tú fue? Y además de eso, ¿qué es lo que te motivó a que sea tu pasión, pero de día a día? Y asumo que la sigues tocando, ¿no? Bueno, la verdad es que mi padre, coronel Julio Loaiza Sanz, tocaba el charango junto con sus hermanos, ¿no? Don Primo, don Diomedes, mis tíos. Primo además construía charangos, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba cerca de esto, ¿no? Entonces veía, los escuchaba, iban a la casa, charlaban, se tomaban unos traguitos, cantaban, había el carnaval presteño, ese tipo de cosas. Entonces a mí me despertó esta curiosidad, pero sobre todo me gustaban los instrumentos de viento, ¿no? Por lo que te conté en Poco a Poco, los tantamorenos, los sicuris, escuchar esa armonía, era algo muy conmovedor. Y claro, empecé a buscar el sonido de la quena, y como te he dicho, algún día de esos le robé unos cuchillos a mi mamá y me fui al Guerrero. Ahí había donde está la avenida, la calle Señor Jesús, algo así, que va al final de la calle Camargo. Ya. Era una quebrada y había los restos de lo que fue una represa en la época, no sé si colonial o republicana, pero que se llenó de sedimentos. Entonces era un muro y abajo había como había humedad, entonces todo eso era un cultivo era un carrizal, ¿no? Lleno de cañahuecas. Entonces ahí iba a cortar unos pedazos, y con eso así una boquilla, unos huecos, y tanto soplar sonaba, ¿no? Y claro, me gustaba. Y esto se acrecentó una vez cuando, encontrándome en la escuela Siles, sería el año 68, más o menos, 69. Era el aniversario y fue a tocar don Mauro Núñez. Entonces me pareció fascinante porque entraron ahí al patio, los chicos estábamos sentados en toda esa parte alta y la parte baja también. Y entró don Mauro primero con sus zapateadoras que estaban ondeando unas huipalas, ¿no? Y entraban zapateando y él tocaba una quena, y las muyujaras, que eran unos instrumentos de percusión, o son unos instrumentos de percusión que ya él inventó, y todo su conjunto. A mí me pareció fantástico, era algo increíble verlo a don Mauro Núñez. Entonces ahí sí que ese interés inicial por la quena se quintuplicó, se produjo por una cantidad inmensa. Entonces andaba yo detrás de mi papá, que conseguí una quena, esto, que lo otro. Y me conseguí una quena. Aquí habían unas tiendas en la calle Junín, entre la esquina de la universidad y la esquina de la policía, digamos, ¿no? Eran las capachacas, que son las capachacas que siguen habiendo ahora en el mercado campesino. Son las que venden todos estos bienes vinculados con las tradiciones andinas, ¿no? Los fetos, las coas, todas estas hierbas medicinales, y también vendían tarcas, quenas, pinquillos, sicuris, todo ese tipo de cosas, ¿no? Telas también, estos cuyos, estas telas del país, ¿no? De algodón, el tocuyo, sombreros, chulus, chumpis, etc. Entonces de ahí compramos una quenita
una quena de embocadura cuadrada, con 5 orificios frontales y uno dorsal. Y bueno, ahora sé afinado en re mayor, ¿no? En modo jónico. Entonces, es una quena antigua, ¿no? Que ya antes Mauro Núñez la transformó en otra de 6 orificios frontales y en otra dorsal, y afinada en sol, es decir, con el fa sostenido, ¿no? Entonces, yo esa quena empecé ya a soplar, empecé a sacar algunas cositas. Luego mi papá me consiguió una quena ya de 6 orificios, más completa. Y bueno, yo la hacía sonar, tocaba algunas cosas básicas, algo así. Pero luego me entró la idea que tenía que entrar a la Simeón Roncal, porque ahí era profesor, pero no de quena, sino de charango, don Mauro Núñez. Don Mauro Núñez era amigo de mi papá. Y bueno, al final lo convencí. Y entré, pero de alumno de charango, no de quena. Entonces, claro, iba ahí primero, la primera lección era afinar, tenías que saber afinar, tin, 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 ¿no? El charango. Y si no afinabas bien, fallabas, entonces no podías. Don Mauro era muy sincero y decía, bueno, hijito, ¿sabes qué? Diles a tus papás que no puedes aprender el charango. Diles que te inscriban a pintura, al deporte, alguna otra cosa que donde sí tal vez puedes rendir mejor. Era sincero, ¿no? Porque, claro, muchos porque su amigo había ido, porque estaba de moda, pero no carecían de oído, ¿no? Entonces, también un profesor tiene que ser benevolente, pero en un momento también tiene que ser sincero, ¿no? Entonces, el curso de don Mauro Núñez consistía era un curso personalizado, ¿no? Entonces, tú tocabas, él te escuchaba, cumplías tu lección, iba el otro, y mientras tanto todos estaban practicando, era una dinámica así, muy linda. Un día de esos, don Mauro seguramente tenía ensayo y llevó una quena, me acuerdo bien, una quena de madera que la construyó, que ahora está en manos de Cachito Negrón, ¿no? Un gran amigo, un gran músico. Él tiene la quena, es la misma, construida por don Mauro Núñez en el año 1962. Entonces dejó ahí al lado de su estuche, y mientras él estaba tomando la lección a alguien, yo le descuidé y le agarré la quena y la soplé y toqué. Entonces don Mauro me dijo, chico, deja eso. Y yo, asustado. Entonces no me llamaba a mi lección. Entonces dejó que todos se fueran y al final me llamó, me dijo, ven. Yo dije, está enojado. Aquí, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, él decía cuando alguien no podía tocar, decía, ya no has de traer tu charango, ¿no? Dile a tus papás, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué y me senté, me dijo, ya no vas a traer tu charango. Entonces yo dije que iba a montar, ya fui. Y que yo no servía para tocar ni para la música. Y me dijo, ¿tienes quena? Me dijo, sí. Ahora vas a ser mi alumno de quena. Entonces así empezó esta historia, ¿no? Entonces él me enseñó las primeras lecciones de quena, aprendí a tocar canción huayño, pucara, canciones que toco hasta ahora, fantasía para quenas. Hizo un grupo con algunos niños también que tocaba, yo tenía entonces 12 años. Y bueno, desde entonces agarré la quena y desde entonces llevaba mi quena aquí entonces debajo de mi chompa o de mi chamarra, y hasta ahora se ríen algunos de mis amigos, me dicen, parecía que era una costillita, una parte de su cuerpo. Donde iba al colegio, a la calle, todo el tiempo noche, todo el tiempo estaba con la quena y tocaba. Y él me regaló al finalizar ese año, el 72, una quena que la conservo. Es una quena muy, muy linda, todavía suena, algunas veces la saco. En la parte de los bajos se ha desafinado un poco porque como es de madera de bambú, ¿cómo se llama? De tacuara. Entonces donde están los huecos se ha doblado porque al hacer los huecos se ha debilitado, ¿no? Entonces con el tiempo se seca y se tuerce. Claro. Entonces eso pasó. Y a partir de entonces comenzó, él falleció lamentablemente el año 73, un 11 de octubre. Y bueno, me invitaron a su conjunto y estuve algún tiempo, pero después empecé a hacer algunas actividades con mi hermano Javier, con mi amigo Javier Civera, mi amigo Fofó, Víctor Hugo Cornejo.
hacíamos música, íbamos a tocar un lado o la otro. La actividad era muy diferente, no había festivales, nada, entonces era muy complicado presentarse y tal, ¿no? Entonces, la sociedad en general en el mundo y obviamente en Sucre cambió bastante, ¿no? Con los festivales de cultura. En esa época no había nada de eso, pero había que tocar, lo hacíamos. Nos inventábamos actividades, había serenatas, por ejemplo, a nuestras enamoradas, a las amigas de nuestras enamoradas, en fin, a todo. Y para el Día de la Madre había serenatas por toda la ciudad y todos. Y cosas así. Y de vez en cuando nos contrataban a tocar cuando llegaba el presidente o no sé, se inauguraba algo. Me acuerdo cuando se inauguró el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, estuvimos tocando ahí. Cuando llegó el general Banzer también una vez tocamos. Y hay una anécdota ahí porque era el año 77, era prácticamente ya los últimos momentos de su gobierno, ¿no? Del primer gobierno que tuvo el de facto, ¿no? De su dictadura. Entonces era un banquete así que se realizó en el patio de Derecho y fuimos a tocar y tocamos cuecas, bailecitos, caluyos, todas esas cosas, ¿no? Pero para terminar se nos ocurrió, bueno, lo hicimos a propósito, ¿no? Tocar un tema de Mikis Theodorakis. La historia era la siguiente, que esa época se filmó aquella película de Costa Gabras que se llama Estado de Sitio, que cuenta la historia de los Tupamarus en el Uruguay y esa gente de la CIA y el secuestro, etcétera, ¿no? Y la banda sonora es del griego Mikis Theodorakis, el mismo autor de Solva el griego. Y claro, la película se llamaba Estado de Sitio y obviamente no se proyectó en Bolivia, porque estuvo censurada por el gobierno del general Banzer, ¿no? Y nosotros, como último número ahora de Mikis Theodorakis, la banda sonora de la película Estado de Sitio y y claro, todos eran así, quietos y recuerdo bien que acabamos. Y el general hizo esto y y todos y nosotros tal vez no sabe quién es. Y así fuimos tocando y fuimos a festivales y todo ese tipo de cosas. Y hacia el año 78, el 79 más o menos, mi hermano se casó, se fue y un poco quedé desmotivado con la quena, aunque siempre tocaba, pero hice un salto hacia la guitarra, era una época más de política, ¿no? El 79, 80 fue una época intensa de actividad. Entonces, hasta el año 88, prácticamente no me presenté con quena, pero el 88, cuando estaba en el Centro Documental Histórico, la doctora Rúa me comentó que había unas partituras de José Labadens. Y era un álbum que José Labadens, el año 1905, le dedicaba a una señorita que se llamaba Esther Carvajal, una preciosidad, porque la hemos visto en fotografías después, y una mujer muy talentosa para tocar la mandolina. De hecho, era mandolinista en la estudiantina femenina de la Sociedad Filarmónica Sucre. Y el director de esa estudiantina era nada menos que José Labadens. Entonces, él le dedica, son 11 cuecas, 11 bailecitos, la mitad de cada género. Una mitad es autoría de José Labadens, la otra son recopilaciones de José Labadens, ¿no? Tanto las cuecas como los bailecitos. Entonces decidimos reeditar además, porque es un cuaderno manuscrito, e hicimos una edición que se la conoce, está distribuida en todo el mundo además. Tuvo un éxito importante porque fue un aporte además importante porque preserva, ¿no?, la música de José Labadens, más unos estudios de Labadens, dónde vivió, etcétera, dónde estudió, quiénes fueron sus profesores y todo ello. Entonces tocamos, hicimos la presentación y a partir de ahí se desató todo un movimiento de la bohemia, ¿no? Porque se hizo además un video con Humberto Mancilla,
el que dirige este Festival de Cine de Derechos Humanos, ¿no? Un gran amigo, Humberto. Hicimos un video que se llamó La Bohemia a través de la existencia, muy bonito, y se generó una expectativa, se recuperó, se revalorizó más bien la bohemia sucrense, ¿no? Entonces hicimos las noches de bohemia, esto, lo otro. Y finalmente grabamos con mi hermano y con Walter Montero un disco, estos temas de Lavadense. Y bueno, yo después coincidí con un gran músico sucrense, bajista, que se llama Gonzalo Guaillas, empresario también. Y decidimos hacer, ¿por qué no hacer fusión, ¿no? De música? Entonces, la fusión se estaba imponiendo en el mundo, ¿no? La música de fusión, rock con folclore, jazz con folclore, blues con folclore, ese tipo de cosas, ¿no? No éramos obviamente los primeros, ¿no? Pero creo que Sucre no se había hecho nada todavía por entonces. Y era una reunión, un flautista español, no me acuerdo el nombre, pero apellidaba Iglesias, estaba dejando Sucre y se hizo una sesión musical y ahí coincidimos con él, con Víctor Hugo Vaca Guzmán también. Y ahí vimos, nos planteamos el propósito de hacer un proyecto de fusión de música folclórica con rock. Y salió adelante y fue muy lindo coincidir con músicos jóvenes, talentosos, ¿no? Como Rudy Flores en la batería, Grover Martínez en los sintetizadores electrónicos, ¿no? Toda esta tecnología en la música, ¿no? Toda una orquesta y Gonzalo Guaillas en el bajo, pero además en los arreglos, una persona con muchas ideas. Víctor Hugo Vaca Guzmán en el charango. Primero en la guitarra electrónica estuvo Julio López, muy buen guitarrista, toca Carlos Santana, una belleza. Y luego Carlos Cabrimonte, el Chidoro, un gran guitarrista también. Y luego en la voz, ¿cómo se llama? El Picho, no me acuerdo en este momento su nombre. Bueno, yo en la quena. Entonces hicimos, y desde el primer momento que nos escucharon gustó, porque yo no lo sabía entonces, pero había alguna razón por la que el rock encajaba con tanta perfección con el folclore, ¿no? Ahora lo sé, es porque tanto el rock como nuestra música folclórica tiene como una de sus raíces a la música renacentista europea, ¿no? Que fue en un caso por Inglaterra a través de los villancicos de Inglaterra hacia las colonias de Norteamérica, y ahí se fusionó con la música negra, etcétera, y apareció todos estos géneros, ¿no? La música country, el blues, el jazz y finalmente el rock and roll, pero a través de ese camino, y un camino parecido apareció también en América Latina, ¿no? Los villancicos llegaron con los españoles, se fusionaron con la música indígena, etcétera, etcétera. Pero al final, claro, si uno junta después el producto de más de 300 años o 400 o 500, entonces funciona, encaja, ¿no? Sí. Entonces los auquiauquis, un formato rock and rollero, con todo lo que supone los modos antiguos, ¿no? El jónico, el mixolidio, todos los modos antiguos, ¿no? Los 7 modos musicales antiguos están presentes tanto en un género como en el otro, ¿no? Entonces, claro, salió muy lindo, tuvo una gran recepción y grabamos un disco compacto el año 94, que fuimos además uno de los primeras bandas en grabar disco compacto en nuestra ciudad. Ya lo habían hecho otros también, pero fue entre los primeros.
recuperamos estos tejidos para la tapa, ¿no? La tapa es un tejido jalca. Era interesante y el público nos dio una respuesta importante. Y lo más destacado es que llegamos en el momento adecuado, ¿no? En esa época ya había los festivales de cultura y tocamos en la inauguración de nuestro teatro al aire libre, con fuegos artificiales, con Sony Loom en estéreo, cosas así, con no sé cuántos miles o cientos de miles o decenas de miles de watts de salida, el retorno que movía los pantalones y fuegos artificiales. Una locura. Sí, fue muy lindo. La pena es que quedamos a medio camino, no sé, creo que no comprendimos lo que habíamos hecho, ¿no? Y luego, bueno, vino el trío Antología, que su objetivo fue recuperar la música instrumental boliviana, latinoamericana e internacional. Con el trío hemos grabado más discos, hicimos unos 3 álbumes, 4, 3 de ellos en Discolandia, no, 2 de ellos en Discolandia. Y bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Quena Sola, que, como te decía, es hacer lo mismo pero de otra manera, ¿no? Que quiero reivindicar después de todas esas experiencias, ¿no? Después de tocar con unos sintetizadores, bajo, batería, todo, ahora quiero mostrar al público cómo suena la quena solita. Sola, claro. ¿No? Y me he propuesto en los requerimientos que tengo establecidos, está que de preferencia quisiera tocar en una sala acústica natural, ¿no? Sin micrófonos, nada. Sin nada. He tocado algunas veces ya en la Argentina, en Mendoza, en un festival de flautas del mundo que fue el año 2008. Estuve en una sala de estas acústicas naturales del periódico La Prensa de Mendoza, y sonó muy bien, la quena espectacular. He tocado en el Teatro Municipal de La Paz, sin micrófonos, y ese teatro, la quena solita, sonó muy bien. Y bueno, aquí tocó algunas veces también. Y bueno, en este afán estoy ya algunos años, pero lo estoy haciendo de manera íntima, primero en un primer momento, trabajando los repertorios. Tengo 8 repertorios, algunos completos, otros todavía no completos, porque me estoy retrasando, no diré por culpa, sino porque estoy trabajando un libro de mi papá, que es una deuda que la tengo con él, que son sus experiencias en la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, mientras no acabe ese libro, mis repertorios están ahí en cuanto a investigar y avanzar, un poco detenidos, ¿no? Pero sí los toco todos los días, ¿no? Toco 2 horas al día la quena. Y bueno, eso me ha enseñado muchísimo en cuanto a la articulación del sonido, respiración, impostación, todo esto de matizar el sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y también cosas como, por ejemplo, que hacer para evitar las enfermedades que puedan producirse porque se toca 2 horas o más al día, ¿no? Que es lo que se llama los síndromes, ¿no? Hay el síndrome de muñeca de flautista, de codo, de violinista, de columna, de pianista. Es que uno está 2 horas en posturas que no son naturales, difícil, claro. ¿no? Entonces se hincha la muñeca o los dedos. Entonces he aprendido, recuperando más bien del teatro, los ejercicios teatrales, ¿no? Que desarrolló Stanislavski, que es, bueno, entonces hay que hacer todos los días pues ejercicios también, por lo menos 1 hora más o menos, porque si tienes mal este dedo, que ahora me está doliendo un poco, no se trata de hacer ejercicio de este dedo, ¿no? No sirve, tiene que ser de todo, porque el cuerpo es uno solo, tiene proporciones establecidas para su funcionamiento. Entonces uno va aprendiendo todas estas cosas, va investigando en todo lo que uno está tocando, porque también uno tiene que transmitir al público, ¿no? De eso se trata.
de hacer que el público entienda, comprenda y sienta sobre todo lo que está escuchando en el teatro, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decirte acerca de la quena. Quizá decirte que la quena no ha sido siempre la misma. Las evidencias arqueológicas que quedan nos muestran quenas que no sé cómo podrían sonar, desde silbatos. Aquí en nuestro museo antropológico tenemos un silbatito de piedra. Quenas en sí no existen. En el internet he encontrado que en Alemania hay quenas, tanto procedentes de aquí como del Perú, también del norte actual norte de Chile y el norte argentino. Pero son morfológicamente diferentes, ¿no? Nadie sabe cómo estaban afinadas o qué se tocaba finalmente, ¿no? Porque a partir de la época colonial las quenas se afinan en re, se construyen en madera, en caña. Y bueno, en el caso nuestro habían quenas en el occidente, en el altiplano, pero también los guaraníes tienen una quena, los tarijeños tienen una quenilla, que es básicamente la quena también. Y fue don Mauro Núñez el que transformó la quena que estaba afinada en re, la afinó en sol y le aumentó un orificio. Y a partir de ahí es que la quena ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? La embocadura, por ejemplo, en ella entiendo que Lucho Cabur tiene que ver muchísimo en el tipo de embocadura actual de la quena, pero todavía era de caña, de bambú. Y Yáñez, Gerardo creo que es el que, bueno, don Mauro Núñez ya tenía quenas de madera también, ¿no? Pero Gerardo Yáñez hizo una quena de madera, pero con otras dimensiones y con otra morfología, digamos, ¿no? Y a partir de ahora, de entonces, la quena ha ido evolucionando en muchos sentidos, y hay propuestas loquísimas también, ¿no? De todo, cómo se presenta la innovación en todo sentido, ¿no? A veces hay innovaciones que tienen éxito, otras que uno no les ve, son interesantes, pero después desaparecen, ¿no? Y he tocado en quenas Mauro Núñez, en quena de Lucho Cabur, de Rolando Encinas, y actualmente toco una quena de Marcelo Peña, que es de madera, de una madera bien pesada, endure, por tanto el sonido es muy lindo, pero además de tener todo lo que supone el avance, la herencia, digamos, la tradición, ya en este caso de las modificaciones de la quena, tiene ¿cómo se llama? Un aporte que consiste que la parte de arriba es un poco más ensanchado, ¿no? Entonces, claro, ese es un asunto de la acústica, ¿no? Así, claro, como la acústica combina ángulos, curvas, pesos, grosores, ¿no? Entonces, para favorecer que los armónicos funcionen, ¿no? Que una parte sea más gruesa puede favorecer a los agudos o puede favorecer a los graves, ¿no? Entonces los armónicos aparecen ahí, ¿no? Se sienten. Entonces eso me gusta de esta quena, porque la parte de arriba es ligeramente más gruesa y sus armónicos son más lindos, y como estoy tocando solo he aprendido también a escucharme, ¿no? Entonces ya no escucho a otros instrumentos, no me escucho. Entonces escucho mis errores, escucho mis ventajas, escucho mis éxitos, encuentro mis fallas, ¿no? Entonces esas son las ventajas de tocar solo. Y en una quena como la que te hablo, me permite también darme cuenta que los armónicos se sienten, ¿no? Que el público siente, aunque no de una manera consciente, pero siente la diferencia que hay de una quena a otra. En este caso, una quena que favorece a la producción de armónicos. Qué locura el mundo de la quena. Pero sí, realmente, y tiene mucho que ver con lo que decías, estamos hablando con un alumno de Mauro Núñez.
Y además se nota, y yo los invito, si no han tenido la oportunidad, uno busca tus recitales, tus participaciones, las encuentra en los videos, y es un sonido muy único, también porque es un instrumento único, y nos lleva siempre a analizar qué realmente te ha movido por el mundo del arte, por el mundo del conocimiento. Y es lo que vamos a hablar en esta última parte cortita que viene del podcast, si te parece, después de esta pausa. Claro, con todo gusto. Encuentra esta y muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Continuamos, señores, en Experiencias con Gabo Chavarría. Bueno, última parte, y cómo es de interesante, la vida del conocimiento, de la historia. Ahora que hablamos de la música, de la quena, con un instrumento tan único, tan específico. Yo decía, querido Joaquín, todo nos conduce siempre a alguna aptitud que tengamos. Y la última pregunta que siempre dejo en los podcasts, que ves que cuando un tema es muy interesante se pasa el tiempo volando, es ¿qué es lo que más te gusta de ti? Has pasado y has dedicado tu vida a la historia, al conocimiento, has tenido la pasión más grande, parece ser tu amor único, la quena, has tenido proyectos con ella, pero algo te conduce. Y creo que solamente tú puedes decir qué es lo que más te gusta de ti, qué es lo que te ha llevado adelante en cada una de las cosas que has hecho. Yo diría que ser fiel con mis convicciones. Creo que desde que tengo una conciencia infantil le procuro ser fiel con mis convicciones. Si digo algo es eso, ¿no? Después no puedo estar al día siguiente haciendo otra cosa, digamos. Entonces, esto tiene que ver con valores como son la lealtad, la sinceridad, ¿no? Y bueno, también la pasión, digamos, ¿no? Porque lo que uno hace, desde mi punto de vista, tiene que hacerse con pasión. O sea, no sirve, ¿no? Porque si no estamos en el así nomás, o como decimos aquí, así nomás ya, digamos. Pues no puede ser así nomás. Tenemos que disciplinarnos para ir más allá del así nomás. Porque se suele tener talento, pero si ese talento no se trabaja a través del estudio, la disciplina, el esfuerzo, ¿no? Entonces no prospera, pues, ¿no? Nos quedamos en el talento y nos perdemos todo lo que significa el trabajo disciplinado, etc. Entonces, eso es lo que creo me gustaría más de mí. En la política también he sido leal con mis convicciones, hasta que noté que la cosa ya no iba por donde yo había pensado. Dije, bueno, yo nunca he postulado el nacionalismo étnico. ¿Qué hago aquí? ¿No? Sí. Yo he leído a los filósofos griegos, he leído, bueno, hasta llegar al marxismo, pasando por Ricardo, por Hegel, por Kant, etcétera, ¿no? Y llegar a un nacionalismo étnico, yo no sé, ¿qué hago aquí? Mejor me voy, ¿no? Entonces, chao. Cosas así. Pero el ser leal con tus convicciones también conlleva problemas, ¿no? Porque de alguna manera tienes que exigir también lealtad a otros, ¿no? Es decir, bueno, estamos en esto y teníamos que estar desde un principio y teníamos que dar con el martillo al mismo clavo. Entonces, ¿por qué estás golpeando a otro lado o lo estás doblando el clavo en vez de... Claro. ¿no? Entonces te crea también problemas, ¿no?
bueno, uno puede decir, bueno, pero las personas también tienen derecho a cambiar, pueden pensar de otra manera, sí, es cierto, ¿no? Pero no deja de ser conflictivo. Depende también cómo se da y en qué contexto, ¿no? Digamos que todos tenemos objetivos, todos tenemos metas, todos tenemos valores, actuamos en función a ética, etcétera, etcétera. Pero yo creo que llegado el momento, los enfoques pueden ser diferentes, ¿no? O sea, como alguien dijo, subimos a un tren, nos encontramos con alguien o algunas personas, y esas personas, algunas van bajándose en una estación, en otras sube otra persona, ¿sí? Y los que llegan a la estación final donde tú estás yendo suelen ser otras personas, no siempre con las que tú empezaste, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, es decir, también la vida te enseña que hay desleales. La vida te enseña también que hay personas que no están jugando limpio contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionas es la cosa? No sé, yo prefiero reaccionar con indiferencia y decir que la vida continúa y que a veces suceden las cosas para bien. Tal vez me voy a encontrar con otras personas mejores, digo, ¿no? Sí. O tal vez no es necesario, quizá está bien que avance solito. En fin, todo depende de las circunstancias. Pero me gusta ser consecuente con mis convicciones y demando también la consecuencia con sus convicciones a otras personas. Qué excelente. Y se nota que te ha llevado muy lejos en el mundo de la historia, los conocimientos, la fidelidad del pensamiento. Porque así te lo planteabas, así lo lograbas y así lo pensabas. Tiene mucho que ver con lo que nos decías al inicio en la presentación. Yo soy una persona que una vez le pone pasión a algo, le pone siempre pasión a algo, ¿no? No abandona simplemente así de fácil, como pasa muchísimo, y tú desde joven demostraste eso. Y querido Joaquín, como te decía, este es un espacio para contar experiencias y lo has hecho de maravilla. Has venido directamente a contar experiencias y eso me llena de alegría. Y obviamente te doy este espacio, esta cámara para que saludes a quien quieras. Amigos, dejes un último mensaje, un pensamiento, lo que tú quieras. Quisiera primero agradecerte por esta posibilidad que es vital y que seguramente quedará en la nube informática, digital, en algunos servidores ahí en California tal vez, pero seguramente se conservará por muchos años. Sí. Y claro, y es un mensaje también a ellos, ¿no? Ellos dirán, bueno, así pensaban, así eran estos tipos. Por lo demás, quisiera dirigirme a las personas, sean de la edad que sean, sin importar a sus creencias religiosas, ni filosóficas, ni políticas, nada. Simplemente decirles que crean en sus objetivos, que establezcan sus metas con claridad y que ejecuten las acciones que se han previsto con disciplina, con esfuerzo, con ahínco y con mucha predisposición al estudio. Que lean, que se informen y sobre todo que se hagan preguntas, que digan, ¿por qué esto es así? ¿No será de otro modo? Y ahora que existen las posibilidades telemáticas a través del internet y sobre todo, creo que esto sí es posible hacerlo. Solamente así podremos tener un mundo más feliz, un mundo establecido sobre bases ciertas y con personas que pueden hacerlo, ¿no? Porque las personas que no se hacen preguntas, no se esfuerzan, etcétera, son víctimas pues de cualquier engaño y pueden buscar lo fácil que no siempre, si bien en un momento dado ir, como decimos en quechuañol, por la chacanchana, ¿no? Sí. A veces te abrevia cosas, te facilita la vida, ¿no? Pero viendo en perspectivas puede ser muy dañino aquello, ¿no? Entonces
Yo me dirijo a esas personas, a las personas que creen en sus objetivos, en sus metas, en sus acciones, que las cumplan con pasión, con estudio, con disciplina, que es la única forma de avanzar, y que no desfallezcan ante los desafíos que se les van a presentar, porque ningún objetivo sincero está exento de dificultades. Los objetivos están casados con las dificultades. Y tenemos que resolverlos, no hay otra forma. Excelente, la resiliencia es el mensaje, y obviamente Joaquín Loaiza Banda. Querido Joaquín, otra vez muchas gracias por haberte hecho ese tiempito, por habernos dejado el mensaje que diste, que fue muy importante, la disciplina, los objetivos, porque no importando qué época sea en la cual nos escuchen, de aquí a muchos años, igualmente siempre que persigan los objetivos y sobre todo logren vencer los obstáculos, llegarán muy lejos. Otra vez muchas gracias, querido Joaquín, gracias a ustedes por haberse quedado un episodio más de Experiencias con Gabo Chavarría. Será hasta la próxima, que esté muy bien, nos despedimos. Chao, chao.